Hola, muy buenos días. Quiero darle la bienvenida a todos los usuarios de Facebook, de Instagram, a esta nueva transmisión en vivo desde la Fundación Valle del Lili. Aquí estamos con mi compañero cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad que nos hemos propuesto y concientizado en la Fundación Valle del Lili para cuidarnos nosotros y para cuidar a todos nuestros pacientes. Mi nombre es Alfonso Holguín, yo soy radiólogo de la Fundación Valle del Lili, soy radiólogo intervencionista y me acompaña mi compañero Juan Sebastián Toro. Hola, buenos días, muy contentos de estar acá con todos ustedes, con todos los participantes, tratando de poder resolver algunas dudas sobre este interesante tema. Mi nombre es Juan Sebastián Toro, radiólogo también intervencionista de aquí de la Fundación Valle del Lili. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy interesante, muy de actualidad, vigente, cada día más frecuente en nuestro país y en el mundo, que es la embolización de miomas uterinos por radiología intervencionista, como una alternativa a la cirugía. Quiero empezar explicándole un poquito qué es el radiólogo intervencionista, que muchas veces nos han preguntado. Nosotros somos radiólogos, hacemos 4 años de una especialidad que se dedica al diagnóstico por imagen, pero también podemos hacer una subespecialidad que se llama radiología intervencionista, que es la parte terapéutica de la radiología. Aquí lo que hacemos nosotros es realizar procedimientos mínimamente invasivos, terapéuticos guiados por las imágenes diagnósticas, tanto ecografía, escanografía y principalmente angiografía, que es lo que vamos a hablar ahora de la embolización de los miomas. Embolización es una palabra que, para los que no lo conozcan, significa obstruir el flujo de un vaso sanguíneo, principalmente de las arterias. Lo que hacemos es obstruir parcialmente o completamente con unas sustancias especiales que incluyen hasta pegantes muy sofisticados para poder obstruir el flujo y que no siga sangrando un paciente, o obstruir el flujo que está llegando a un tumor o a una lesión que no queremos que siga creciendo. Y esta es la manera que realizamos nuestros procedimientos mínimamente invasivos. Este procedimiento lo venimos realizando en la Fundación Valle del Lili ya hace varios años, con éxito. Quiero contarles que es un procedimiento que lo hacemos de manera multidisciplinaria en compañía del grupo de ginecología y principalmente de clínica de dolor pélvico, donde le hacemos un seguimiento a los pacientes antes del procedimiento, durante el procedimiento y después del procedimiento. Es decir, siempre el ginecólogo está pendiente del paciente, lo interconsultamos y antes y después del procedimiento. Puede ser el ginecólogo de la paciente o nosotros tenemos un grupo de ginecólogos especializados en la institución y con ellos tomamos la decisión cuál es el mejor procedimiento que se le debe hacer a la paciente entre la histerectomía, que sigue siendo el procedimiento de elección en la gran mayoría de las pacientes, o una embolización de miomas como lo hacemos nosotros en este momento. Esa decisión se toma en conjunto. También contamos con la participación del grupo de clínica del dolor, que son los que nos acompañan para después del procedimiento manejar el dolor de la paciente, que es alguna de las cosas que se presentan después del procedimiento. Podemos entrar un poco en materia. Juan Sebastián nos va a explicar un poco más del procedimiento. Sí, muchas gracias. Bueno, la idea principal con esta transmisión y con este conversatorio es poder informarles a todos los pacientes o los potenciales pacientes, extensivo también a los médicos, sobre este tipo de técnica y de tratamiento como una alternativa diferente a un procedimiento quirúrgico. Los miomas uterinos son tumores benignos originados del músculo del útero, son las masas más frecuentes en la edad reproductiva de la mujer y es la causa principal de sangrado uterino anormal. Hay otros síntomas, también puede producir dolor pélvico, puede producir también síntomas de masa pélvica, de constipación o de urgencia urinaria. La mayoría pueden ser asintomáticos, pero cuando lo son, estos son los miomas o son los pacientes candidatos a algún evento o algún tratamiento tanto médico como quirúrgico.
Se puede hacer un tratamiento médico, obviamente acompañado con ginecología, tratando de inhibir ese influjo hormonal, o un tratamiento quirúrgico, y cuando este tratamiento médico ha sido refractario, las dos ramas de tratamiento quirúrgico principales son la miomectomía, que es la extirpación única del mioma o de los miomas que se puedan extirpar por medio de la laparoscopia, o la histerectomía. Sin embargo, este manejo o este tratamiento del que vamos a hablar hoy está enfocado y ha sido pensado en poder proporcionarles una técnica diferente en pacientes que no sean candidatos a cirugía por alguna comorbilidad o porque tengan algún tipo de enfermedad que aumente el riesgo quirúrgico, o simplemente que no deseen ser llevados a cirugía porque no quieren ser operados o porque simplemente quieren preservar su útero. Entonces, esta es una técnica importante. Aquí les quería mostrar, este es un esquema de los miomas. Hay varios tipos de miomas. Hay unos miomas que pues dependen también de, o se pueden clasificar según su tamaño o localización. Aquí tenemos los miomas intramurales, los miomas submucosos, los miomas subserosos. También pueden haber algunos miomas submucosos pedunculados hacia la cavidad endometrial. Entonces, lo que nosotros hacemos normalmente en este tipo de procedimientos, cuando el paciente es candidato, después de ser evaluado en conjunto de manera multidisciplinaria con ginecología, con clínica del dolor pélvico y también con anestesiología, lo que tratamos de hacer es este procedimiento. Es un procedimiento mínimamente invasivo, como ya lo había comentado el doctor Holguín. Tratamos de ingresar por una arteria, puede ser varios tipos de arteria femoral, arteria radial, arteria braquial. Bueno, hay varios tipos de opciones. Digamos que la más común o la más frecuente es entrar por la ingle, por la arteria femoral. Ingresamos por acá, nos vamos con un catéter a través del vaso e ingresamos a la arteria uterina, que es la que está alimentando esos miomas, y aquí se hace la embolización con diferentes agentes embolizantes, como ya lo había explicado el doctor Holguín. Una parte importante es saber cómo es la preparación para este tipo de procedimiento. Entonces, una vez que captamos al paciente, se le explican los riesgos, la técnica que se piensa realizar, los beneficios. El riesgo-beneficio también debe tenerse en cuenta, y es un procedimiento que normalmente puede durar entre 40 minutos o 1 hora en promedio. El paciente normalmente va con anestesia general, o también puede ir con sedación y con algo de analgesia. Este paciente puede quedarse 1 o 2 días en promedio hospitalizado para el manejo del dolor, que se da secundario a la embolización, que es lo esperado. Esperamos que exista un poco de dolor después del procedimiento. Sin embargo, este dolor es manejable y se puede controlar sin mayores problemas. Lo que se espera entonces son los pacientes candidatos, son esos pacientes que no quieren ser, voy a repetir eso porque es importante, que no quieran ser llevados a cirugía o que no sean candidatos quirúrgicos y que tengan síntomas que no hayan sido posible manejar o controlados por medios médicos o por alguna otra terapia. Esos pacientes son el sangrado uterino, que tengan sangrado uterino normal, anormal, los pacientes que tengan dolor pélvico o síntomas de constipación o de abultamiento de la pelvis por las masas. Entonces, estos pacientes, después del procedimiento, la tasa de respuesta es una tasa de respuesta bastante alta. Aproximadamente el 90% de estos pacientes se mejora del sangrado uterino anormal, también del dolor pélvico y también de la sensación de masa en la pelvis. Hasta ahora hemos tenido muy buenos resultados, nos ha ido muy bien sin complicaciones pues, mayores o que no se puedan manejar. Yo creo que es un buen momento para que vayan pensando en algunas preguntas, algunas dudas que tengan que podamos resolverles. Si tienen alguna pregunta nos la pueden hacer. Les quería pues, ampliar un poquito. Digamos que el procedimiento es mínimamente invasivo porque es una incisión muy pequeña en la arteria, como dijo el doctor Juan Sebastián, y hacemos un cateterismo. Mucha gente está acostumbrada a oír que se hacen cateterismos
al corazón. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es un cateterismo selectivo, pero a las arterias del útero. Tenemos una serie de catéteres especiales con los cuales uno puede, por decirlo así, navegar a través de las arterias. Nos metemos por la arteria que sale desde la región inguinal, la femoral, y llegamos directamente a las arterias que van al útero. Y ahí, cuando estamos en las arterias que están en el útero, vamos selectivamente, para no causar daño a ninguna otra arteria, con unos microcatéteres que son prácticamente del tamaño de un hilo, un alambre muy delgadito. Llegamos hasta la arteria que le está llevando la sangre al mioma. Estos miomas reciben mucha sangre y por eso empiezan a crecer. Son unos tumores benignos, muy vascularizados, que crecen porque se alimentan de diferentes vasos sanguíneos que irrigan el útero. Entonces nosotros seguimos navegando hasta encontrar las arterias que le llevan la sangre a este mioma, y desde ahí soltamos estas sustancias especiales que son unas micropartículas muy pequeñitas que van a ir a tapar los vasitos más pequeñitos que están irrigando o llevándole la sangre a ese mioma. La ventaja de esto es que preservamos el resto de las arterias que irrigan el miometrio, que es el músculo del útero. No las tapamos completamente para que siga viable este tejido del miometrio de la paciente. Entonces no es un procedimiento radical. Aquí tenemos, si tienen alguna pregunta la podemos... ¿Dónde se puede hacer? ¿En WhatsApp? Por WhatsApp. ¿Tuyo? Sí. No. Aquí estoy buscando las preguntas. Sí. Mira, a ver si las tenemos en tu celular. Ok, aquí hay una pregunta. Dicen que los miomas vuelven y salen con este procedimiento. ¿Qué efecto a mediano plazo se puede esperar y la probabilidad de tener hijos? Muy buenas preguntas, muy interesantes. Juan, no sé si querés responder. Sí, pues lo más importante es que con este tipo de procedimiento estamos preservando el útero, que es lo fundamental pensando en natalidad o pensando en fertilidad. En realidad no es un tratamiento hecho para conservar fertilidad. Sin embargo, por consecuencia, como se está preservando el útero, digamos, la posibilidad de tener hijos es la misma que se tenía antes del procedimiento. Obviamente hay algunas por así decirlo, arterias que cuando estamos tapando podrían influir con algo del influjo hormonal. Sin embargo, como estamos planeándolo por resonancia magnética previa o por la misma angiografía, la idea es tratar de evitar esas arterias y ser lo más selectivos posibles, como había comentado el doctor Holguín previamente. Entonces, pensando en fertilidad, que es un tema pues, de interés general, lo primero que podemos decir es que estamos preservando el útero, que es lo fundamental, y lo segundo es que en los últimos estudios, no se ha documentado que disminuya la fertilidad del mismo procedimiento, pero tampoco la va a aumentar. Por lo menos va a preservar la misma tasa de natalidad o de fertilidad que se tenía previa al procedimiento. Sí, si vuelven a aparecer los miomas, realmente los miomas que se embolizan podrían volver a aparecer, y pueden aparecer otros miomas en otras zonas del útero, pero el mioma, dependiendo de su tamaño, en un alto porcentaje queda necrosado totalmente, queda muerto totalmente. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Hay contraindicaciones absolutas para este procedimiento? Básicamente son dos que están relacionadas directamente con el procedimiento. Una es que la paciente esté en embarazo y la otra es que la paciente tenga una lesión o una enfermedad oncológica, ya sea en la vagina, en el cérvix, en el ovario o en el endometrio.
En ninguno de estos pacientes se recomienda este tratamiento. Hay otras contraindicaciones relativas. A veces por el tamaño del mioma se recomienda que no sea más de 10 centímetros de tamaño para la embolización. Sin embargo, los últimos estudios han demostrado también una buena eficacia de este procedimiento en este tipo de miomas. Entonces sería una contraindicación relativa que podríamos digamos, manejarla en conjunto también con la parte de ginecología. Que otra pregunta ¿es un procedimiento que cubre la EPS? Esa es una muy buena pregunta. Nosotros lo que hemos hecho con las pacientes que han venido es hacer, como ustedes saben, un grupo multidisciplinario con ginecología. Discutimos el caso, vemos que es la mejor opción y nos reunimos con los auditores de las EPS y junto con ellos se toma la decisión de cuál es el mejor tratamiento para la paciente y cuáles son las indicaciones, y en muchas ocasiones se logra que sea cubierto por la EPS. Aquí hay otra pregunta. Hace 2 años me hicieron una ecografía en la cual se veía un quiste de 7 centímetros en el útero. La verdad yo no volví por miedo. Aquí yo creo que hay un poquito de confusión, digamos que de pronto no es un quiste sino un mioma, la pregunta, en el útero de 7 centímetros, eso sería un mioma de 7 centímetros, pues la verdad no hay que tenerle temor a seguir el control. Los miomas pueden pasar asintomáticos, como decíamos al principio, casi aproximadamente el 50% de las mujeres pueden llegar a presentar un mioma y pueden muchas estar asintomáticas y no presentar ningún síntoma. Si el mioma empieza a presentar síntomas, el principal síntoma y más frecuente es el sangrado, y ya los otros, si empieza a crecer mucho, puede comprimir los intestinos, el recto y producir malestar y urgencia para la defecación, o puede comprimir la vejiga y puede producir ganas de orinar más frecuente de lo normal si los miomas son muy grandes. Entonces estos miomas son sintomáticos, y si probablemente a la paciente que nos está preguntando aquí no le ha molestado en ningún sentido, pues probablemente no requiera tratamiento. Sin embargo, sería bueno de todas maneras que su ginecólogo la examinara y decidieran si hay necesidad de hacer alguna otra ecografía para ver si ha crecido mucho. Todo depende de los síntomas. Lo más importante es la sintomatología de la paciente más que los exámenes. Por acá había otra pregunta de una paciente, pregunta que si se puede realizar el procedimiento teniendo un dispositivo intrauterino. Se podría hacer, sin embargo, recomendamos retirarlo antes de realizar el procedimiento. Creemos que puede disminuir el riesgo de alguna complicación, alguna infección, entonces se recomienda el retiro antes de la realización de la embolización de miomas. Una pregunta de cuánto se demora el procedimiento. Es variable, todo depende de cómo podamos acceder. Como les decía, hay que ser muy selectivo en llegar hasta las arterias lo más cercano posible del mioma. Hay que ver cómo están las arterias, si están muy tortuosas o si son unas arterias que podemos acceder fácilmente, y depende también del tamaño del mioma. Pero en promedio, después de que la paciente está anestesiada, porque este paciente lo hacemos bajo anestesia general o con anestesia regional, después de que la paciente ya está con anestesia, nos estamos demorando aproximadamente 45 minutos, 1 hora, dependiendo de estos factores que les mencioné. Aquí hay otra pregunta, preguntan sobre cómo es el seguimiento después, con qué se hace. Después de terminar el procedimiento, la paciente normalmente está hospitalizada 1 o 2 días para el manejo del dolor. Aproximadamente en 1 semana y media puede retornar a sus actividades usuales. Recordemos que no es una cirugía ni es un abordaje abierto en abdomen, es solamente una punción en la piel por medio de una agujita muy delgada. Entonces la recuperación es rápida
y el seguimiento se hace con imágenes diagnósticas. Nosotros recomendamos realizar resonancia magnética de pelvis con contraste. Aproximadamente a los 3 meses se pueden ver unos cambios notables en el tamaño de los miomas. Se espera que a los 6 meses ya todo el efecto de la embolización se haya producido de manera completa y que el volumen de los miomas se haya reducido aproximadamente en un 70-80%. No sé si esta es complemento de la pregunta anterior, de la misma paciente. El ginecólogo me dijo que no había necesidad de retirarlos, ya que no lo veía necesario, porque no son grandes. En ese caso, ¿qué se debe hacer? Como te mencioné previamente, lo más importante es los síntomas que presente la paciente, la clínica, que nosotros llamamos la clínica, que está sintiendo la paciente. Si están asintomáticos y no molestan, pueden permanecer ahí sin hacerle ningún tipo de tratamiento y simplemente se les hace un control periódico que lo definirás con el ginecólogo. Y si hay algún síntoma que te esté molestando bastante, pues ya se puede proceder a ver cuál es el tratamiento de elección. Por acá hay otra pregunta: ¿cuáles son los requisitos para ser un paciente óptimo para este procedimiento? Lo habíamos comentado al comienzo, creo que vale la pena repetirlo porque es importante tener claridad. Son pacientes, mujeres que tengan miomatosis uterina con síntomas como sangrado uterino anormal, dolor pélvico o sensación de masa pélvica, que no haya sentido mejoría con tratamiento médico y que no quieran ser llevados a cirugía, ya sea una miomectomía o una histerectomía. Este es un muy buen procedimiento para ese tipo de pacientes y la recuperación es bastante rápida. Nosotros, estoy tratando de unirlo con otra pregunta de otra paciente que pregunta que si el mismo día puede irse para la casa. Nosotros tratamos de dejarla por lo menos un día para recuperación, para observación. Creemos que es algo es prudente, pero es cierto que en algunas otras partes del mundo los pacientes pueden irse también a la casa con ciertos cuidados un poquito más específicos, pero es un procedimiento que casi podría ser ambulatorio. Sí, nosotros como les mencioné previamente, lo hacemos en conjunto después del procedimiento con el manejo de clínica del dolor, que nos acompañan por si hay mucho dolor de la paciente para el manejo, pero pues es preferible, nosotros preferimos que la primera noche la paciente esté hospitalizada. Que hay otra pregunta que dice: para llegar a este procedimiento, ¿con qué especialista debo consultar? Es muy importante que el ginecólogo es la primera persona que debe valorar a la paciente, tu ginecólogo, y con él se debe hablar sobre el tema de los miomas y de la sintomatología que se tenga. Pero puedes contar con nosotros. Nosotros tenemos consulta de radiología intervencionista, donde podemos también discutir el tema. Nosotros aquí multidisciplinariamente, si tu ginecólogo no es de la Fundación Valle Lili, nos podemos reunir con el grupo de ginecología, especialmente con el grupo de dolor pélvico, donde hay ginecólogos que trabajan en conjunto con nosotros y decidimos cuál es el mejor procedimiento para seguir. La cuña ahí es la extensión para consulta de radiología intervencionista, es en el conmutador de la clínica, y la extensión es la 8155 o 8157, y piden una cita con radiología intervencionista directamente, y ahí nosotros nos podemos reunir con ustedes, con la paciente, y discutir cuál es la mejor opción para ti. Otra pregunta: ¿se puede hacer este procedimiento cuando hay un quiste en los ovarios de más de 3 años? Pues el procedimiento está especificado para miomas, no tanto para quistes. Los quistes no, se podrían entender como unas bolsas de líquido. Entre más sólido sea el mioma o la lesión, pues va a tener mejor resultado con la embolización. No está indicado para quistes de ovario. Hay otras indicaciones diferentes donde también se puede hacer la embolización. También en pacientes que sufran de adenomiosis es otro tipo de indicación. La adenomiosis es un tejido ectópico endometrial en el miometrio y en el estroma del útero, que puede causar dolor durante las relaciones sexuales.
o durante la menstruación. Entonces, en este tipo de pacientes también podría tener un alcance este tipo de procedimiento con muy buenos resultados, siendo la técnica muy parecida. Para complementar de pronto, Juan, si la paciente tiene quistes en el ovario, lo primero hay que definir qué tipo de quistes son, si son quistes benignos foliculares o quistes benignos simples, que muchas pacientes tienen quistes también y no suceden, no hay ningún problema, son benignos y muchos la tienen. Este tipo de pacientes se les puede hacer la embolización sin ningún problema. Ya si el quiste es un quiste complejo, es un quiste tumoral o algún otro quiste, primero hay que definir qué se va a hacer con el quiste de ovario, que es lo que estamos hablando. Pero quistes simples, benignos, no hay contraindicación para realizar el procedimiento. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo de incapacidad o cuánto tiempo sin poder hacer ejercicio después de la intervención? Normalmente nosotros damos una incapacidad de aproximadamente 1 semana y media para que la paciente tenga una recuperación satisfactoria. Sin embargo, al cabo de 3-4 días la paciente va a poder estar en casa haciendo sus labores cotidianas durante la casa o en la casa, pero ya plenamente aproximadamente 1 semana y media para el reingreso laboral. Aquí hay otra pregunta interesante. ¿Debe haber algún criterio específico para el tamaño del mioma? Como explicó Juan ahora, pues ha habido discusión a través de los años. Este es un procedimiento que realmente a nivel mundial se está haciendo desde la primera vez que se hizo fue en 1994, lleva muchos años. Digamos que en Colombia hemos empezado un poco tarde, pero ya tenemos una casuística. Y el tamaño, digamos que se ha venido abordando cada vez miomas más grandes, dependiendo de la sintomatología de la paciente y dependiendo de las indicaciones que habló el doctor Toro antes, de si la paciente realmente necesita. Hay miomas muy grandes que alcanzan los 10 centímetros. Es más, nosotros hemos hecho pacientes con miomas de ese tamaño, hasta 10 centímetros, o de pronto, sí, no sé si medía un poco más. Quizás más, sí. Quizás más, pero era muy sintomática y la paciente quería preservar el útero y realmente le fue muy bien y en este momento nosotros mantenemos contacto con nuestros pacientes en el seguimiento que le hacemos y está prácticamente asintomática, le disminuyó notoriamente el sangrado y sobre todo le disminuyeron la compresión que ejercía sobre la vejiga y esas ganas de orinar y esa urgencia urinaria que sentía la paciente por el tamaño de los miomas y se pudo preservar el mioma. Entonces, digamos que esto ha ido evolucionando hacia miomas de mayor tamaño y se puede hablar y discutir con el ginecólogo y con la paciente y se podría acceder a miomas de gran tamaño. Aquí hay otra pregunta. Preguntan que si es necesario realizar más de una vez este procedimiento. La mayoría de pacientes tienen una satisfacción con un solo procedimiento, con una sola sesión de embolización. Es cierto que algunos pacientes, muy poquitos, aproximadamente el 5% de los pacientes pueden, después de unos años, necesitar alguna otra sesión de embolización que se podría hacer sin ningún problema y sin ninguna contraindicación, salvo las contraindicaciones que ya hemos dicho previamente, pero no quita la posibilidad de repetir el procedimiento así se haya hecho en una primera instancia. Otra pregunta interesante es ¿cuánto tiempo de incapacidad o cuánto tiempo sin poder hacer ejercicio después de la intervención? Como les mencionamos, es un procedimiento mínimamente invasivo que en algunas partes hasta el paciente se podría ir para su casa el mismo día. Digamos que el síntoma más fuerte es el dolor y eso va a ser como lo que más va a detener al paciente a que se reincorpore progresivamente a su vida normal. Hay pacientes que tienen un umbral de dolor muy bajo y en 3-4 días están prácticamente incorporadas a su hábito normal. Nosotros normalmente dejamos unos 8 días de incapacidad de todas maneras, aunque el paciente, como les digo, progresivamente al día siguiente ya puede estar caminando y puede estar haciendo labores sin hacer esfuerzo. Y hemos visto pacientes que a los 8 días han empezado a hacer ejercicio
progresivamente, pues sin hacer un esfuerzo, pero realmente como es un procedimiento invasivo, que estamos por dentro de las arterias del útero, no debería haber, no hay cicatrices, que es muchas veces lo que limita que los pacientes se reincorporen a la vida, que la cicatriz de la piel, de los músculos, de todo esto, no hay mayor contraindicación. Aquí hay una pregunta interesante, dice, tengo miomatosis con características de M1 segmentario anterior de 28x23, cornual de 28x28, pregunta que se aplica para ese tipo de procedimientos. Yo creo que este es el ejemplo en el que tenemos que abordar a esta paciente e introducirla a esta paciente justamente a un manejo multidisciplinar. Es probable que pueda ser candidata a este procedimiento, sin embargo, lo ideal es que exista una consulta con clínica de dolor pélvico o con nosotros. Nosotros nos apoyamos también de ginecología y podemos valorar a la paciente de manera integral y así poder ofrecerle la mejor técnica que se acomode a la necesidad de la paciente. Entonces, la invitación es esa, que alguna de estos pacientes que estén con ese tipo de problemas, de sintomatología, o que no sepan bien qué quieren hacer, si no quieren operarse o si sienten algún temor, pues que puedan consultar tanto con el equipo de dolor pélvico de la Fundación o con nosotros para poderlos guiar de la mejor manera. Una pregunta que yo tengo un mioma en el ovario derecho, con esta técnica se puede extirpar. Realmente no deberían haber miomas en el ovario. Los miomas son tumores benignos del miometrio, que es el músculo del útero. El ovario es otro tejido totalmente diferente, es decir, que no debería existir. Puede que exista tal vez endometriomas que podrían estar sembrados en diferentes sitios, pero eso sí requiere de un manejo diferente y no está indicado hacer una embolización de endometriomas, pues no está descrito todavía. De pronto esa es la pregunta, no sé si aclaré la pregunta a la paciente. ¿Es verdad que después de los 40 años se llena el útero de miomas? Lo de la edad, sabemos que los factores de riesgo principales para la presencia de miomas es la edad reproductiva de la mujer, es hormonodependiente. Sin embargo, a medida que el tiempo pasa y se acerca más la mujer a la menopausia, el nivel o el pico de hormonas disminuye. Entonces los miomas, al acercarse la paciente a la menopausia, tienden a disminuir en vez de aumentar. Hay una pregunta, dice, si el diagnóstico médico determina que por la ubicación y el tamaño debe ser intervenido todo el aparato reproductor y el tamaño es de 7 centímetros, aplica para el procedimiento y hasta el momento el síntoma solo es presión en la vejiga. Fue descubierto por una visita periódica al ginecólogo. Pues esta pregunta tiene varias intrínculas. Pues primero, según entiendo, es un mioma de 7 centímetros que, digamos, esto nos lleva a una parte, y es que nosotros cuando decidimos que vamos a hacer la embolización siempre nos gusta contar con una resonancia magnética del útero, porque ahí es donde mejor podemos valorar los miomas, su localización, dónde están, de qué tamaño son realmente y qué tan cercanos están a las otras estructuras. Al hablar de todo el aparato reproductor, pues el aparato reproductor femenino no es el momento de hablar, pero tiene múltiples órganos que corresponden al aparato reproductor femenino. Digamos que este procedimiento estaría enfocado en el útero y en tratar ese mioma de 7 centímetros, que si cumple con todas las cosas que hemos hablado, se podría intervenir sin tocar los ovarios ni otras partes del aparato reproductor femenino. Y si tu sintomatología es el problema vesical, la urgencia urinaria, esto definitivamente va a ayudar bastante. Sí. Hay otra pregunta.
Es verdad que los miomas pueden desencadenar algo cancerígeno. ¿Cómo podemos detectarlo? Nosotros creemos que es importante siempre estar en control con ginecología. Los miomas por sí son tumores benignos, con muy baja probabilidad de malignidad. Sin embargo, los pacientes deben estar en control periódico con ginecología para hacerse todo el chequeo de rutina. Hay otro paciente que pregunta: tengo 38 años, no deseo más hijos, tengo un mioma de 4 centímetros que me produce mucho sangrado, pero con vitamina K ya tengo el periodo normal. Tiene dolor, las relaciones, abdomen inflamado. Bueno, hay varias cosas allí. Creo que es importante la consulta con ginecología para poder hacer el mejor abordaje para este tipo de pacientes y saber qué podemos ofrecerlo, qué tan indicado está algún procedimiento u otro, pero tenemos que verlo de manera integral, no solamente por el lado nuestro, sino también apoyándonos de ginecología para poder dar una mejor respuesta. Otra pregunta: ¿este procedimiento debe ir acompañados con medicamentos? No sé si la pregunta se refiere a que si debe adicional al procedimiento tomar otros medicamentos que le ayuden a que el procedimiento tenga mejor resultado. Si es así, no. No se necesitan medicamentos adicionales, solamente es un procedimiento de un día, aproximadamente 45 minutos como ya lo hablamos, aproximadamente 1 o 2 días de recuperación aquí en el hospital para el manejo del dolor y vigilancia, y después puede ir el paciente a la casa y no requiere tomar más o medicamentos adicionales para mejorar el procedimiento, no es necesario. ¿Cómo? Para recordarles, pues, nosotros tenemos la consulta de radiología intervencionista, el call center de la clínica es el 331-9090 y la extensión es la 8155-8157, radiología intervencionista, y pues ahí nosotros le damos una cita y podemos hablar sobre el tema en general. No sé, ya qué otras preguntas hay, ya vamos acabando. No, simplemente agradecerles por la presencia, por las preguntas. Ojalá les hayamos podido resolver las dudas. Si han quedado algunas en el aire, pues con mucho gusto podríamos resolverlas por medio de una consulta, que con mucho gusto lo atenderemos. Lo importante o el objetivo principal era poderles informar a los pacientes sobre este procedimiento. Creemos que es muy importante que lo tengan en cuenta, y agradecerles por la participación. Muchas gracias. Gracias.